Se llama ¿Dónde están? Examina las experiencias de los familiares de las personas desaparecidas en Coahuila desde una perspectiva feminista. Y pues te agradezco mucho que nos vuelvas a acompañar. Ya nos había acompañado el año pasado en nuestro evento de feminismos multidisciplinarios y bueno, te damos la bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, compañeras, compañeros. Gracias, Alba, director, por la invitación. Le digo a la doctora Alba que yo me siento muy emocionada de estar acá, porque, bueno, pues obviamente el tema me atraviesa como mujer y como investigadora, pero además le digo a Alba que siento que es como, me dan el micrófono para el tema que más me gusta, pues imagínense, ¿no? O sea, yo me siento muy, muy emocionada. Y también creo que el compromiso institucional por parte del CICE se está dando a conocer, ¿no? O sea, mucha gente puede pensar como que en la universidad y en dónde atraviesa el género la universidad, y pues es en toda la universidad. Entonces el hecho de ver el compromiso del CICE como institución para comprometerse con esta perspectiva que es vital, me parece que es muy encomiable, y aquí pues le reconozco, director, que tengan estos espacios, y a la doctora Alba, por supuesto. Muchas, muchas gracias. Por otro lado, la economía. Mucha gente se acerca con nosotros en la Facultad de Ciencias Sociales, donde tenemos dos programas: el programa de licenciatura en Historia y el programa de la maestría en Historia del Noreste Mexicano y Texas. Se acercan con nosotros y nos dicen, ay, es que a mí me gusta mucho la historia. Y nosotros, bueno, la historia es una profesión. Yo no soy historiadora, yo soy politóloga, pero igual con 10 años trabajando en la Facultad de Historia, creo que ya me merezco un poquito de el nombramiento y todo lo que he también tratado como de publicar cerca de los colegas historiadores. Sin embargo, yo ahora me siento como todos estos amateurs de la historia que dicen, a mí me gusta mucho la historia, yo voy a ir a tu universidad, a mí me encanta la economía. Yo estudié, mi primera formación es en negocios internacionales, y yo recuerdo perfectamente que llevábamos una economía menos que los economistas, una conta menos que los contadores. Entonces, una de mis materias favoritas fue economía política internacional. Entonces, no estoy diciendo como los amateurs de la historia de, ay, yo soy historiadora porque me gusta, pero sí reconozco que es una disciplina que a mí me fascina, ¿no? Y viendo lo que están haciendo últimamente, la doctora Alba, bueno, yo estoy familiarizada con el trabajo de la doctora Alba, pues me emociona muchísimo porque es como regresar a las raíces de la teoría que hace que tenga sentido la disciplina, ¿no? Entonces, yo felicito también, y además les digo, como llegan con nosotros los amateurs, la economía está bien padre. No voy a pensar que sea algo, pero sí que creo que es una disciplina que tiene que estar en cualquier grupo interdisciplinar que pretenda aproximarse a un problema social. O sea, si nosotros, políticas públicas, lo que nosotros queramos, si no hay una persona economista, el trabajo va a estar bastante débil. Entonces, creo que por ahí, bueno, también agradezco que me inviten acá. Y bueno, tenemos 45 minutos para luego tener un espacio de discusión, que eso es lo que más me gustaría hacer. Sin embargo, la invitación era para hablar justo de la historia de los feminismos, y a mí me gustaría tener como primero muy claro cuáles son los objetivos de lo que vamos a charlar el día de hoy, y que con toda confianza me interrumpan, me digan, no, eso no es cierto porque yo leí tal. ¿Por qué? Pues porque construimos ciencia, ¿no? No es dogmático. Cuando hablamos, por ejemplo, de teoría de género o de teoría feminista, no hablamos de ideología, hablamos de teoría o de estudios. ¿Por qué no hablamos de ideología, sino de teoría o estudios? Porque la parte de ideología de género es una manera despectiva de nombrar la ideología de género para decir que es una imposición o es algo dogmático que tiene que ser. Pero no es así. Nosotros en la academia sabemos que el conocimiento se va construyendo sobre lo que ya conocemos, pero que también cambia. Y de hecho hay una feminista que es historiadora, John Wallis Scott. Ella dice, si nosotros pretendemos codificar las palabras, tenemos la batalla perdida, porque las palabras, como todas las cosas, tienen un significado histórico. Y ese significado, pues va a depender del tiempo, el lugar, el sitio, etcétera. Y entonces, así es como yo les invito a que tomemos esta charla,
desde esta perspectiva mucho más académica, mucho más de la teoría y los estudios, sabiendo que nunca tenemos la verdad absoluta. Lo que conocemos es real, ¿verdad? O sea, las dinámicas de poder opresivas, todas estas cuestiones que nosotros, ustedes saben perfectamente con los números cómo evaluar esto. Sin embargo, también es importante que en la ciencia nosotros estemos abiertos a los conceptos y cómo nosotros nos ponemos de acuerdo para hablar un lenguaje, pero luego cambia. En el género es así. Cuando hablamos de género, cuando hablamos de feminismo, tenemos que admitir que los conceptos son históricos y dependen entonces también de cómo los vamos construyendo y cómo nos vamos poniendo de acuerdo. Celia Moros, una de las feministas filósofas españolas, que puedo decir es parte como de la formación más dura que yo tuve en cuanto a feminismo, decía que primero politizamos y luego conceptualizamos. Y da un ejemplo muy bonito, decía, bueno, bonito pero trágico también, el feminicidio. Primero vamos de la violencia, ¿no? Después la violencia doméstica, pero pues evidentemente la violencia doméstica en un 98% era en contra de las mujeres. Entonces ya no se le llamó violencia doméstica, se le llama violencia contra las mujeres. Y así, pero llegar a eso y llegar, por ejemplo, a una palabra feminicidio, tomó muchísima politización. Nos tuvimos que poner de acuerdo para decir, esto significa esto. Entonces el concepto tiene un significado y ese significado siempre, porque somos humanos, es histórico. Por eso también la historia es una de las cosas que deben estar incluidas en los análisis científicos, económicos, sociales, porque bueno, pues ustedes saben también que tiene esta perspectiva, la importancia que tiene, ¿no? De saber qué estamos haciendo y desde dónde. Lo nombramos así, la doctora Alba y yo, genealogías, debates y retos contemporáneos, porque sería un error hablar de feminismo como una sola cosa, de una sola genealogía, un solo debate y un solo reto. Entonces, vamos a hacer una especie como de introducción muy breve, de, les digo, 40 minutos, 45 minutos, para tratar de comprender cómo los feminismos han logrado politizar y conceptualizar lo que conocemos hoy como esta teoría e historia de los feminismos. No sé si han escuchado también la cuestión de las olas del feminismo. Las olas del feminismo son como se le llama las etapas y tienen una historia muy interesante. A mí me parece que está relacionado con el hecho de que nunca son tan estáticas estas etapas. No puedes decir de 1901 a 1902 tal, sino que la ola pues es muy fluida y puede empalmarse con la siguiente ola. Entonces por eso identificamos 3, 4 olas de feminismos, pero no necesariamente nos podemos como clavar con que de tal año a tal año es esto y de tal año a tal año es otro. Sin embargo, es importante recordar que el feminismo, así como estoy segura que todos los economistas aquí conocen perfectamente, quien hablaba de un fantasma que recorrería Europa. Bueno, el compañero de ustedes, economista, ese fantasma, sin duda, recorrió Europa y vaya que andaba por ahí, sigue andando entre nosotros, pero el feminismo, dice Eli Bartra, que aún más. Y yo con esto quiero empezar con una cuestión que antes no empezaba jamás a hablar de esto, sino que lo dejaba hasta el final, que es la contrarrevolución. Lo que estamos viviendo en este momento, podemos verlo como, a lo mejor los fenómenos ustedes también de repente los analizan así, aunque yo creo que más ustedes en curvas, pero de repente los fenómenos sociales se pueden asociar con un péndulo. Y es probable que en este momento veamos ese movimiento pendular inclinado hacia los extremos. En esos extremos nos encontramos la radicalización de nosotras, las feministas, por conseguir lo que no se ha conseguido, que son vindicaciones, no reivindicaciones, porque reivindicaciones es cuando ya lo tuviste, las vindicaciones feministas, pero por el otro lado está la reacción. Y esa reacción, como en mucho tiempo, hablando del último siglo y un poco más, a lo mejor los últimos 100 años, no se había visto tan intensa la contrarrevolución, o sea, el intento por regresar a las mujeres a donde estaban. ¿Por qué? Pues porque afecta un sistema económico en el que vivimos. O sea, es tan fácil como eso. La mitad de, estoy generalizando, pero la mayoría de las mujeres que cuidan no reciben un salario. Si ese salario se tuviera que pagar, pues colapsa nuestro sistema. Entonces, en gran medida,
el querer mantener a las mujeres en los roles tradicionales, pues ayuda a conservar el sistema que tenemos. El salirse, pues no está ayudando mucho. Entonces, la contrarrevolución, yo he hecho la culpa, ¿qué es esto? Hace poquito salió una noticia, estoy segura que todos aquí, todas sabemos perfectamente, que salió el Chicharito y dijo que las mujeres, no me acuerdo qué, y salió una nota en el Universal que decía, el Chicharito no está solo. O sea, ahí voy a leerlo, se lo compartí a las compañeras. Y Leticia Bonifaz, una periodista, habla sobre la experiencia de Anilú Elías con un señor muy famoso. Van a saber quién es el señor famoso. Muy, muy, muy famoso. Más famoso que Leticia y más famoso que Anilú y más famoso que todas. Pero bueno, lo importante no es necesariamente el señor, sino lo que dijo. Estaban en la convención de la ONU sobre el avance de las mujeres en 1975. Y este señor famoso se acercó y les dijo, opino que ustedes están haciendo una guerra nuclear. Están atacando el poder en el núcleo. Comparadas con sus movimientos, todas las demás revoluciones de la humanidad se van a ver como epifenómenos. ¿Y qué van a hacer ustedes cuando llegue la contrarrevolución? Y Anilú Elías dice, no supe qué contestar, porque pues nosotros estamos ocupadas en la revolución. Jamás pensó en la contrarrevolución. Y dice, no entendí el significado de su pregunta, pero hoy queda claro, se ha declarado en todo el mundo, es anunciada contrarrevolución. Feminicidios, secuestros, desapariciones, violaciones, castigos ancestrales y bárbaros que se vuelven a aplicar son apenas una muestra de la guerra del patriarcado desatado para aplastar la lucha de las mujeres para alcanzar la libertad y los derechos. El Chicharito no está solo, está acompañado de mucha, mucha gente y de todo un sistema que preferiría lo contrario. Me voy a adelantar de repente cuando vea que son cosas que a lo mejor ya discutimos. ¿Por qué es importante que nosotros hablemos de feminismos, compañeros y compañeras en la academia, en la universidad? Pues hay varias razones, ¿verdad? Pero una de ellas es que sin duda es la genealogía de más de la mitad de la humanidad. Y la compañera Celia Moros dice, también es porque pues vale la pena andar por la vida con algo de cultura. Y más si se trata de esta genealogía. ¿Y de qué hablamos cuando decimos genealogía? Sin duda, se trata de aquello de lo que hablamos en el presente, las palabras robadas, dicen algunas feministas, o las palabras que nos prestan. Los socráticos citaban a los presocráticos, y los presocráticos citaban a alguien más, ¿no? Y incluso los patriarcas de la iglesia eran considerados neoplatónicos, en el caso de San Agustín, por ejemplo. Entonces, los hombres han tenido a bien citar siempre, ¿no? Es que ya lo dijo fulano de tal. ¿Y qué pasa cuando hablamos de la teoría feminista? Pensamos que fue ayer o que, no sé, surgió en los 60s, cuando en realidad las mujeres tenemos una genealogía de más de 300 años. Y precisamente ese es el recorrido que a mí me gustaría dar, no sin tomar en cuenta que cuando hablamos de estas perspectivas de 300 años, estamos hablando de un grupo específico de mujeres, no de todas las mujeres. ¿Quién es ese grupo específico de mujeres? Mujeres europeas, mujeres blancas, pero que en el contexto que nosotros vivimos, en ese discurso, que además de ser capitalista, también es moderno, en el sentido de qué? De que el gobierno del Estado, el gobierno federal, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno, todos los gobiernos occidentales presumen de varias cosas, entre ellas que tratan a todos los ciudadanos por igual. En ese discurso igualitario que surge a partir de la modernidad, es que se hace necesario hablar de feminismos. Y vamos a ver un poquito por qué. La diferencia sexual sigue siendo una forma de desigualdad. Creo que eso es innegable. Tengo una compañera de doctorado que estudia precisamente la vida privada de las personas y analizó en Zacatecas, el estado de Zacatecas, la ley. Si la ley ya está establecido, hombres y mujeres son iguales, esto es lo como se debe repartir, bla, 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 incluso para las diferencias, no maternidades y demás. Dice, estudió para su doctorado 300 familias, 300 parejas, entre los 19 y los 75 años de edad. Las 300 parejas que ella estudió, el 96% de esas parejas siguen viviendo con tradiciones del siglo XIX en cuanto a la pareja. En la ley y hacia afuera está como ya todo bien arreglado, ¿no? Pero al interior, la mayoría de las parejas siguen viviendo como si fuera el siglo XIX. ¿A qué me refiero con eso? Te hago de comer, te limpio, te cuido a los niños, etcétera, etcétera.
la desigualdad incluso entre nosotros no se ve. O sea, nosotros no sabemos qué nos llevamos a nuestra casa, o cómo somos tratadas las mujeres en nuestra casa, o cómo tratan los hombres en su casa a las mujeres. Eso no lo podemos saber. Entonces, también es importante como que hacer esa reflexión para saber hasta qué grado esa desigualdad sigue afectando tanto, y no nada más en la cuestión familiar, ¿verdad? A nadie le hace daño andar con algo de cultura por el mundo, dice Celia Morós. Y pues bueno, es la mitad de la humanidad, ¿no? De la que estamos hablando. Además, pues es merecidísimo conocer la genealogía del feminismo de la tradición de más de 300 años. Son 3 siglos de genealogía, agencia y emancipación, porque compañeros, compañeras, sin duda el conocimiento es emancipador. Yo creo que yo no le digo esto a los economistas y ustedes lo saben más que nadie. O sea, cuando de repente uno, no sé, a lo mejor yo pienso desde las ciencias sociales, ¿no? Que de repente un día decidimos estudiar ciencias sociales porque hubo algo que nos movió. Y de hecho, el filósofo Spinoza en su libro Cuarto de la ética dice que las ideas políticas, porque todo esto es político, nos mueven no solamente en el intelecto, sino que nos mueven en la voluntad. Y yo creo que hubo algo, no, a lo mejor no a todas las personas aquí, pero a muchos, que de repente leyeron algo que dijeron, ay, esto me suena, ¿no? O sea, o esto de pronto nos libera. El conocimiento feminista es sin duda emancipador. O sea, nos libera más que a veces las mismas leyes que puedan existir o los mismos marcos. Tanto que es mucho más transformador conocer las experiencias que simplemente estar en un marco de igualdad, porque se puede vivir en el marco, pero al interior de la vida privada se vive de manera diferente. El feminismo no empezó en los 60, compañeras, compañeros, tiene más de 300 años de tradición, y aquí poquitos ejemplos de las mujeres que yo creo que deberíamos conocer, así como conocemos a Platón, conocemos a Aristóteles, conocemos a Rousseau, Diderot, tantos personajes ilustrados, Montesquieu. También deberíamos de saber quién es Mary Wollstonecraft, que le contestó el tratado de los derechos de los ciudadanos en Francia, ¿no? Y escribe que las mujeres también deberían ser incluidas como ciudadanas. Marta Lamas, Angela Davis, radical de izquierda, feminista, comunista, también anarquista. Estas dos que son mexicanas, tanto Marta Lamas como Marcela Lagarde, Marta Lamas, Betty Friedan, que escribió un libro que se llama La mística femenina, donde dice es que de repente, eran los 60 cuando ella escribe, dice, de repente nos encontramos con que ya no está la amenaza física afuera de la casa. Ya no está el oso al que hay que ir a cazar. Ya no está el tigre afuera de la choza, y entonces de repente esa falta de el rol masculino tradicional pues se va a enfrentar a la modernidad, y en este caso no me refiero al sentido moderno del año 1700, sino a lo que está contemporáneamente sucediendo. Y sí, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando ya no tengo que salir a cazar, no tengo que matar a nadie para defenderte, etcétera, ¿no? Entonces, ella cuestiona muchas cosas, dice, sobre todo cuestiones de los roles. Ahora, también hay que preguntarnos si lo importante va a ser hablar de grandes mujeres y grandes acontecimientos a lo largo de la historia, como se ha contado la historia universal, que por cierto la historia universal es masculina. Si nosotros, el fenotipo del ser humano es un hombre, todo recae sobre la universalidad del hombre y se universaliza cuando pues las mujeres también están ahí, o hablar de distintas historias, ¿no? Y eso es una cuestión que no nada más es una pregunta para el feminismo, también es una cuestión que es una pregunta para los historiadores y las historiadoras, es ¿qué vamos a historiar? ¿Vamos a historiar nada más a los grandes personajes o vamos a historiar a la gente? No sé, ¿por qué? ¿Quién forma la historia? ¿Quién la padece? Etcétera. Entonces, pues eso es algo que siempre me pregunto, porque no quiero yo dejar de hablar de grandes mujeres y grandes acontecimientos, pero al mismo tiempo creo que es importante y es responsabilidad de investigadoras también incluir a las personas que han estado silenciadas durante toda la historia. Ahora,
la idea del contrato social y la democracia es lo que va a ser pertinente que hablemos de feminismos en la actualidad. No con esto quiero decir que toda América Latina, todo no Occidente, África, bueno, Medio Oriente es Medio Oriente a partir de Londres, ¿verdad? Pero el sudeste asiático, o sea, todos los países que no se consideran como occidentales, entonces tendrían que hablar de feminismo solo porque tenemos una idea de un contrato social y de democracia. Por supuesto que no. Sin embargo, es un punto que yo debo de advertir. Las luchas que nosotros hacemos como activistas feministas, como activistas, por ejemplo, de derechos humanos, siempre están en este marco. Porque ¿a quién se le exige, por ejemplo, la aparición de un ser querido desaparecido? Al Estado. Al Estado. Se le exige al Estado. Y ese Estado es un Estado moderno. Ahorita vamos a ver un poquito esa parte de la historia que me parece que es importante saber cómo llegamos hasta ahí, por qué nos definimos desde allá. Pero lo que yo quiero advertir es eso, que sin importar el espectro o el lado del espectro político donde nos encontremos, anarquista, comunista, socialista, capitalista, lo que ustedes identifiquen, todos estamos bajo un discurso moderno que se supone que obedece un contrato social y una idea de democracia. Eso es lo que hace pertinente que nosotros hablemos de la historia de 300 años de feminismo. ¿Por qué? Porque la democracia implica que todos nos asumimos iguales y que tenemos ciertos conocimientos relativos al Estado, etc. Y el contrato social implica que si el Estado no cumple, el pueblo lo reclama. Entonces, si ese es el marco, de ahí partimos. Ahora, hagamos un ejercicio breve de imaginación histórica. Pensemos en Martín Lutero, un monje agustino o dominico. Estoy casi segura que era agustino. Bueno, sí, porque luego va a prácticamente apoderarse de todo lo que había escrito San Agustín. Este señor, bueno, este es el actor, ¿verdad? Pero como para ilustrar, Lutero hizo algo muy interesante, que es político, mucho más político que religioso. ¿Por qué? Porque si hubiera sido una cuestión religiosa, la mayoría de las personas en Europa hubieran podido escoger su religión. Pero él, defendido por los príncipes alemanes que estaban en contra de la corona, del imperio, el Sacro Imperio Romano, pues más bien fue como que ahí lo coyuntural, ¿no? Realmente yo le adjudicaría el cambio de pensamiento a otro gran pensador que se llamaba Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam, en realidad, dicen que él puso el huevo y Lutero lo empolló. Y entonces, pues bueno, él es el que hace la reforma protestante. ¿Y a qué voy? En este ejercicio imaginemos al mismo Lutero yendo 1508. Recordemos que Lutero cuelga sus 95 tesis en el año 1518-19 en la Universidad de Wittenberg. Pero 10 años antes, él mismo iba caminando a uno de los dos lugares más importantes de peregrinación en Europa. ¿Cuáles eran los dos lugares de peregrinación en Europa más populares 1508? ¿Qué lugares de peregrinación se imaginan en esa época? ¿A dónde hay que ir para rezar mucho? Roma y Santiago de Compostela. Santiago de Compostela y Roma. Y si vives en Inglaterra, pues Canterbury, ¿verdad? Pero ahí va el señor Lutero a llevar. ¿Qué llevaba? No, bueno, pues llevaba dinero, porque al llegar allá iba a adquirir una indulgencia. Sí, para él, pero sobre todo las indulgencias que se pagaban, ¿para quién eran? Fue iglesia o rey, algún rey. Pero ¿para quién voy a pagar yo para que la indulgencia es que te perdonen tus pecados y te vas al cielo? Sí, le das el dinero al Papa, pero tú esperas que con ese dinero, ¿quién se vaya al cielo? Tú y quién más. Tu familia, tu familia. Entonces, esto, lo que Amelia Valcárcel llama la economía de las indulgencias, fue durante largo tiempo lo que predominaba como sistema. El mismo Lutero era parte de ese sistema, de las reliquias,
del dinero, que decía un monje que en cuanto sonaba la moneda en el cofre, saltaba el alma del purgatorio. Y si tú amabas a tus seres queridos, pues obviamente ibas a pagar para que no estuvieran en el purgatorio. Y eso era algo que enriquecía muchísimo a las coronas, a los papas, etcétera. Pero también era algo que se hacía por amor, compañeros y compañeras, porque a veces decimos, no, hombre, es que no sabían lo que estaban haciendo. Era la única explicación válida. Está Dios, el Papa lo representa, los reyes también, y nosotros tenemos que pagar para que esto suceda. Y ya, no había otra. Y eso estaba motivado principalmente por amor, porque la gente no quería que sus seres queridos la pasaran mal en el purgatorio. Y esa era la explicación, no había otra. Un día, de mucho pensar y también agarrar valor con una botella, Lutero va y dice, ¿saben qué? Esto no debería de ser. Pone sus tesis ahí en la puerta de la capilla de la universidad donde él trabajaba, y al día siguiente lo ven, pues causa un escándalo, y el Papa dice, no, hombre, no se preocupen, andaba borracho, mañana se le pasa. Pero pues no se le pasó, y entonces lo encarcelan, y los príncipes de Alemania dicen, es nuestro momento para decir que tenemos una justificación para separarnos del Papa. Se separan del Papa, y lo que sigue, compañeros, compañeras, obviamente les estoy contando una historia que es de 150 años en 1 minuto y medio, pero nos podemos imaginar, ¿no? Se divide Europa, o sea, no tiene nada que ver con nosotros en América Latina, pero sí va a tener eventualmente que ver. Se divide Europa y empiezan a pelear, y pelean durante 100 años. Las guerras de religión duraron 100 años. ¿Alguien sabe quién es Miguel de Cervantes? Todos. Bueno, Miguel Cervantes estuvo en Lepanto, le dicen el manco de Lepanto porque ahí perdió una mano. Y eran batallas por la religión, porque unos querían ser protestantes y otros querían ser católicos. Y los dos decían, yo estoy bien y tú estás mal. Durante esos 100 años hay crónicas que relatan las cosas más horribles que nos podamos imaginar. Como que la gente tenía a sus hijos y se les morían de hambre, los enterraba y luego los desenterraba para poder comer. O que comían papel, o que se comían las botas, o que se comían los cintos. Era una cosa espantosa vivir en la guerra. Además, pues estamos hablando de el siglo XVII, el siglo XVI. O sea, la peste, las enfermedades, la tragedia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando un continente se va a involucrar en una guerra así? Que dura 100 años, además. Pues dice Amelia Valcárcel, Europa sale de este proceso completamente cambiada y completamente traumatizada. Entonces, la explicación del mundo al mismo tiempo tiene que cambiar, y vemos llegar a estas personas. ¿Lo reconocemos alguno? Descartes, no sé. Descartes, Locke y Hobbes. Y ellos, para el siglo XVII, sobre todo ellos dos, Descartes también, pero los Locke y Hobbes están diciendo, en realidad el poder no viene de Dios. No viene de Dios, viene de la gente, nada más que hay razones. Hobbes decía, nosotros le cedemos el poder al rey porque si no nos matamos entre todos. ¿Qué tenemos ahorita que sea bastante estilo Hobbes? Los semáforos, los obedecemos porque si no nos matamos. Hay muchas cosas que todavía en la modernidad, porque la heredamos de este lenguaje político, que nosotros todavía vivimos. John Locke decía, no, en realidad nosotros damos el poder al rey o a quien sea que lo tenga, pero porque somos mejores cuando cooperamos. Él era mucho más optimista, decía, estábamos bien, nada más que cuando nosotros cedemos el poder, podemos dialogar y hacer cosas mejores para todos. Y así es que surge un pensamiento distinto que acompaña el trauma, la tragedia y el hecho de que ya el mundo no se explicaba como antes. Ya me dijeron que las indulgencias, que el dinero, que si el bautismo, que esto, que lo otro. Entonces, esa misma coyuntura, ahí van a surgir estos grandes pensadores que no surgen como de la nada, surgen para explicar el mundo. Eso es lo que hacemos al fin y al cabo, ¿no? Todo el tiempo que estamos haciendo nosotros cosas y estamos publicando y estamos entregando, ¿qué hacemos? Explicar. Es lo que hacemos, nos dedicamos a explicar al mundo. Obviamente no somos ni Descartes, ni Hobbes, ni Locke. Bueno, a lo mejor alguno de ustedes sí, pero yo no. Pero ellos surgen de un momento específico y explican. Entonces ahora explicamos el poder de dónde viene, y esto va a derivar, por supuesto, en que mucha gente en Europa y en América, primero los haitianos y luego los americanos,
estadounidenses, y luego los franceses van a revolucionarse. ¿Por qué siempre ponemos como ejemplo la Revolución Francesa? Porque somos muy eurocéntricos, pero en realidad la primera fue la de Haití, la segunda fue la de Estados Unidos y la tercera, en ese sentido de que era una revolución ilustrada, fue la francesa. Sí, pero tal vez la francesa fue mucho más extrema, ¿no? Sí, sin Era duda. muy radical. Y duró mucho tiempo. Sí. Sí. Además, le cortaron la cabeza. Bueno, lo que Sí. se diga lo que pasó en Haití, Es otra cosa. sin duda. Ahí en Francia vamos a ver este movimiento que dura mucho tiempo y que además se radicaliza a favor de una nueva sacralidad, una cosa distinta. Ya no vamos a hablar de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Vamos a hablar del 18 de Brumario. ¿Qué es eso? Noviembre, creo, pero no me acuerdo ni qué día. ¿Por qué? Porque había que cambiarlo todo, porque ya la explicación del mundo tiene que estar dirigida a otra cosa. ¿A qué? A que todas las personas son iguales. Qué fuerte, ¿no? O sea, nosotros aquí decimos, pues sí, o sea, es lógico. Y yo le digo a mis alumnos, a ver, ¿qué haces si tú un día estás en la fila del banco y alguien se mete? No, ¿cómo? Si fuera el siglo XVII, a lo mejor seríamos de los que no cuestionaríamos, porque pues a lo mejor tiene sangre azul y yo no me puedo meter. Pero ahorita, ¿por qué asumimos que cuando pedimos una pizza tenemos que preguntarle a la gente que la quiere? ¿O por qué yo asumo que tengo que limpiar mis propios zapatos? Porque yo también les digo mucho a mis alumnos, a ver, tú dejas tu cama extendida, sí, pero cuando regreso la atiendo. O sea, algo dicen como para salir del paso, ¿no? ¿Por qué no la atiende tu mamá? Porque ya estoy grande. ¿Y eso qué significa? Significa que vivimos en un discurso moderno en el que nos consideramos, por lo menos, hasta cierto punto, iguales. Por ejemplo, nosotros aquí, la mayoría, o doctorado, SNI 8, ya saben. Y eso, ustedes sienten que de repente pasa la persona que hace la limpieza y dicen, no lo voy a saludar porque yo soy SNI 4000. Obvio no, nadie. ¿Por qué? Porque nos reconocemos como iguales. Créanme que antes del siglo XVIII, con este nuevo lenguaje político, nadie se consideraba igual a nadie, porque era como Dios lo dijo. Sí había muchos intentos, por supuesto, y hablaremos un poquito después de eso, pero en realidad podíamos asumir que simplemente esa persona había sido enviada por Dios para otro tipo de cosas, entonces yo no tenía por qué clamar justicia. Y eso es muy interesante, porque ahora sí, nosotros somos todos hijos de esa modernidad y nos asumimos así. Ahora, si leemos aquí, dice los derechos del hombre y las mujeres. Es que resulta, compañeros, está bien padre esta parte, porque la verdad es que dices, ah, claro, tienen toda la razón. Resulta que lo que admitimos en el siglo XVII, XVIII y XIX, es que la verdad nadie es rey. O sea, es mentira que Dios te dio una corona. O sea, sabemos que todos somos iguales. Entonces, si tú de repente dices, sí, pero yo soy doña Alba de no sé qué y no sé cuánto, ¿eso así naciste o te lo pusieron? Te lo pusieron. Entonces es artificial. Si es artificial, quiere decir que todo lo artificial no vale, solamente la naturaleza. Y el rey, como el campesino, naturalmente son idénticos. Son iguales, son un hombre y un hombre. Y más en esos tiempos donde todavía no había mestizaje ni nada. Bueno, los reyes sí estaban muy curiosos por aquello de la interbreeding, pero realmente eran iguales. Entonces decían, no, sí. Entonces, lo que vamos a desechar es todo lo artificial. Títulos nobiliarios, cuestiones de, no sé, religiosas, todo eso se quita. Y solamente somos hombres. Y todos los hombres son iguales. ¿Y las mujeres? Decían, algunos de los compañeros que no eran feministas decían, no, es que las mujeres son naturalmente distintas. Ahí está. ¿Cómo las vas a incluir si las mujeres son naturalmente distintas a los hombres? Bueno, pues obviamente muchísimas personas, incluyendo, yo creo, nuestro primer ministro, Poulain de la Barre, en Francia, decía, oigan, espérense, no hay cerebro masculino y cerebro femenino.
Nosotros ya sabemos que la crianza luego sí, obviamente tiene un efecto sobre ese tipo de cosas, pero naturalmente también son seres humanos. ¿Y qué pasa? En filosofía nosotros creemos que nadie puede imaginarse un bien si no es para todos. Si un bien es para unos cuantos, ¿qué es? Un privilegio. Un privilegio. Entonces, si un bien no lo podemos imaginar para todos, no es un bien, es un privilegio. Y si se está hablando precisamente de que no deben existir los privilegios, pues ¿en dónde están las mujeres en este caso? Sí, pero disculpe, doctor, Sí. regresando a esta Revolución Francesa, es que todavía había grandes distinciones entre propietarios Claro. de tierra y no propietarios, y etcétera, etcétera. Entonces, Y a sí, la fecha, eran más que las mujeres que finalmente sí. todavía, pero el sentido de lo que está haciendo Ceres, que dicen que estamos en evolución y ahora lo de hoy es evolucionar. A incluir, Sí, sí. a incluir a todas las personas. Pero tiene mucha razón, y es que acá nos vamos así como corriendo sin matices, pero el matiz existe, sin duda. Y la igualdad, o sea, no es como que la modernidad nos haya resuelto nuestros problemas, compañeros. De hecho, no. O sea, si no, no estaríamos aquí tratando de justificar como la incidencia social de nuestros proyectos, porque ya estaría todo resuelto, pero no lo está. O sea, la modernidad no nos resolvió nada. Lo que nos da es ese contexto, sin duda. Pero yo pienso, por ejemplo, en Estados Unidos, que es la primera constitución en donde aparte ni siquiera hay género, porque dice we the people, nosotros las personas, somos libres, iguales, todos idénticos, bla, bla, bla. Thomas Jefferson era uno de los Sí, esclavistas más grandes. negro. Y los indios, y las mujeres, y estos, y lo otro. Y entonces, por eso están tan convulsos como están, porque jamás, o sea, lo que hicieron en una revolución fue tan potente que toda la gente dijo, pero ¿cómo que yo no? Y entonces vemos desde la revolución a la fecha que Estados Unidos está completamente convulsionado todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ahí dice, no me incluiste, y nosotros a veces pensamos que las palabras no importan, pues importan a ese grado. Pero es el mejor ejemplo del matiz que la revolución no resuelve, ¿no? O sea, por supuesto que dejó muchísima gente fuera. Incluso cuando se pasa la enmienda 13 para que todas las personas puedan votar, en los estados decían, sí pueden votar todas las personas, nada más que si tu papá fue esclavo, tú no. Sí, ¿Verdad? siempre hay excepciones. No es por el color de tu piel, Sí, sí. es que tienes que comprobar que tu tatarabuelo haya tenido propiedades. O sea, el privilegio siempre va a tratar de estar, de tener un lugar, ¿no? Entonces, pero volvemos a la cuestión como la academia, la filosofía, lo que nosotros hacemos, esta teoría que al final nos pone hacia donde debemos ir o hacia donde queremos ir, un bien, si no se imagina para todos, no es un bien, es un privilegio. Y si se trata de superar la era de los privilegios, decía Olympe de Gauche, si una mujer puede subir al cadalso, el cadalso es ese lugar en donde les van a ir a cortar la cabeza, también debería reconocerse el derecho para poder subir a la tribuna. Derechos políticos. ¿Qué pasó? Pues la subieron al cadalso y le cortaron la cabeza. Ahora, esto nos habla hasta aquí de un proceso de vindicación feminista occidental y europeo, que nosotros heredamos en América, por supuesto, cómo heredamos el lenguaje ilustrado, cómo heredamos pues las leyes, etcétera. Pero antes de eso, o sea, nosotros decimos, solamente había mujeres que querían ser iguales que los hombres hasta que se descubrió que existía un concepto de igualdad. Pues seguramente no, pero hablar de igualdad y de derechos y de ciudadanía solo es posible después de la Revolución Francesa. Por eso nos colocamos ahí. No quiere decir que no haya habido mujeres luchando por sus derechos o por sus vindicaciones antes. Por supuesto que las había. En América y en todo el mundo. Sin embargo, nosotros nos movemos aquí, en ese lugar en donde cuando alguien se mete en tu fila no es justo. Y en ese lugar donde si tienes un familiar desaparecido, le reclamas al Estado. Y el Estado es eso. ¿Qué es eso? Son ideas universalizantes. Las ideas universalizantes son esas. Igualdad, derechos, ciudadanía, ¿qué otro? Puede ser. Justicia, sí, claro. Discriminación. Por ejemplo, antes uno podía decir, esto no es justo, pues sí.
podría decirse que se sentía oprimido, pues sí, pero discriminado no, porque no existía un concepto de igualdad entre las personas. Entonces, no había realmente una idea de ser discriminado. Y ahora sí, tenemos un paraguas. Este paraguas son las ideas universalizantes. Derechos, ciudadanía, igualdad. ¿Y qué pasa? Si yo estoy fuera, puedo decir estoy siendo discriminado. ¿Por qué? Porque existe esta idea. Si no existiera la idea, pues ahora, antes de las ideas universalizantes, por supuesto que había casos en todo el mundo. Christine de Pizan es una mujer que escribió en su lengua nativa, una de las primeras, les llamaban literatura vernácula, junto con, ¿alguien sabe quién más escribió por primera vez no en latín y en su propio idioma? Dante Alighieri, Christine de Pizan y Chaucer. Ellos tres, uno en inglés, 12 peregrinos, Dante Alighieri, La Divina Comedia, y Christine de Pizan, La Ciudad de las Mujeres. Y en La Ciudad de las Mujeres, Christine de Pizan escribe una novela entrañable que tiene personajes alegóricos, por ejemplo, justicia, paz, derecho, o sea, derecho como jurídico, ¿no? Jurisprudencia, ¿qué más podría haber? No sé, pero personajes alegóricos. Y entonces ella habla con ellos y les dice, a ver, justicia, como refiriéndose a justicia como el derecho. Yo tengo una idea, puedo leer, ¿por qué no puedo ser abogada? ¿Por qué no puedo practicar el derecho? Y justicia le dice, querida niña, Dios te pensó así, entonces por eso no puedes. Ah, bueno, ya, se acabó. Entonces Cristina de Pizarro está diciendo, oye, nosotros podemos, pero ¿por qué no? Pues, ¿por qué? Porque vive en un contexto en el que se explica la vida a través de como Dios así lo quiso. Cuando se cuestiona eso y se ponen las ideas universalizantes de igualdad, de ciudadanía, etcétera, es cuando se empieza a cuestionar por qué las mujeres no están ahí. Y bueno, la vindicación feminista es vindicación porque cuando es reivindicación es que ya tuviste ese derecho y los quieres volver a conseguir. Y la vindicación es que no. Entonces, toda vindicación feminista tiene un conjunto teórico explicativo que ahorita vamos a ver muy, muy rápido, una agenda y una vanguardia. ¿Qué es la agenda? ¿Qué quiere? La agenda, por ejemplo, feminista en estos momentos es sobre todo reivindicar, vindicar el trabajo de cuidados. Las mujeres que cuidan, no es reconocido ese trabajo, es por amor, cuando es un trabajo muy, muy costoso para la sociedad. La vanguardia es la gente que está comprometida con la agenda y el conjunto teórico explicativo, pues es un mínimo de conceptos y cuestiones que entendemos. Esto me lo voy a saltar porque quisiera hablar de, espérenme un ratito, de feminismo global, ¿no? Lo que nos define ahorita de los 60 a la fecha, ya hay muchas mujeres que tienen mucho relieve y una de las cosas que también a veces me preguntan mis alumnas, pero bueno, es que la reina Isabel fue la reina Isabel, porque eso no implicó nada para el feminismo. ¿Por qué no implicó nada, compañeros y compañeras? Porque las mujeres también estamos al servicio del patriarcado. Las mujeres también somos machistas interiormente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es el discurso en el que vivimos. Así como vivimos en un discurso de igualdad, también vivimos en un discurso muy fuerte, machista, sexista, etcétera. Nosotras también, porque ¿quién cría a los hombres en su mayoría? Las mujeres. Y bueno, esas mujeres que también están al servicio del patriarcado no hacen ninguna diferencia para las mujeres. Elizabeth I en absoluto sirvió a ninguna mujer, ¿verdad? ¿Qué buscan las mujeres a partir de los 60? Los derechos sexuales y reproductivos, porque hasta los 75, 76, una mujer no podía solicitar anticonceptivos sin que estuviera su marido presente. Eso, un préstamo en el banco tampoco. Y hay muchas otras cosas que ustedes seguramente conocen. La erradicación de la violencia, las políticas públicas sobre el cuidado, la prohibición del matrimonio infantil. Y también estamos empezando a exigir esa cuestión de afectivo sexual desde temprana edad, la relación entre el neoliberalismo, la cosificación y la mercantilización de las mujeres. Todas estas son cuestiones que están en el discurso del feminismo actual. Ahora, por otro lado, también tengo la responsabilidad de incluir los feminismos que surgen también a partir de los 60 y que rechazan las ideas feministas hegemónicas. Por ejemplo, si yo digo, un logro feminista es el derecho al voto. Híjole, sí, claro, para mí es una bandera impresionante, pero ¿quién podía votar cuando se ganó el voto?
las mujeres blancas. Entonces, ¿es un logro feminista si no incluye a todas las mujeres? Pues no, no lo es. Entonces, lo que nosotros podemos permitirnos, una vez que conocemos más sobre el feminismo, pues es explorar otros feminismos que dicen, oye, yo ni, por ejemplo, el movimiento del Me Too, que a mí me pareció una cosa impresionante, ¿no? Que derribó muchísimas barreras y silencios que mantenían a muchas mujeres en situaciones de abuso, etcétera. Hay una compañera que es afrofrancesa y escribe y dice, hay mujeres que no tienen ni idea de lo que es Twitter. Y nosotros acá en la academia dicen, no, sí, el Me Too y la madre, perdón. Y en realidad hay mujeres, y ella habla y pone el ejemplo muy claro de las mujeres que limpian París. Dice, todas esas mujeres que están en el hashtag Me Too se van a su casa a dormir tranquilas y llegan todas las mujeres racializadas, estigmatizadas por su religión, etcétera, etcétera, a limpiar la ciudad que luego ellas mismas van a ocupar. Entonces, si el feminismo no incluye a todas las mujeres, vamos mal. Por eso surgen feminismos de la diferencia, feminismos decoloniales, feminismos teológicos, feminismos negros, comunitarios, feminismos indígenas, que no necesariamente van a decir es que Olympe Gauche es mi héroe. Pues no, ¿por qué va a serlo? Esa señora es una mujer blanca que luchaba por los derechos de las mujeres blancas. A ver, yo no estoy diciendo que no sea algo que, por lo menos a mí, con la educación que, ya saben, eurocéntrica, universitaria, mujer blanca, privilegiada, pues obviamente esa es la historia del feminismo que yo conozco. Pero mi responsabilidad a la fecha es incluir estos feminismos que nos jalan y nos dicen, oye, que no soy yo mujer, decía Sojourner Truth, una mujer que había sido esclava en Estados Unidos, llegó a la primera internacional feminista que fue en Nueva York, y después de que hablaron todas las mujeres blancas, se subió ella y dijo, y yo no soy mujer. Imagínense el golpe, ¿no? O sea, de conciencia, de decir, ay, ¿cómo podemos estar nosotros defendiendo los derechos de las mujeres y nos hemos puesto a pensar en las mujeres esclavizadas? La mujer del esclavo es triplemente victimizada, porque aparte es esposa, ¿no? Entonces, todo eso nos lleva a nosotros como investigadores que ya hemos leído mucho más y que no nada más estamos como recién aprendiendo sobre estas cosas, a ver hacia otros lados, ¿no? Voltear a ver el sur, porque ahí están también muchas cosas que no hemos visto. Yo nada más traigo así fotografías como traje de las compañeras al principio, Argelia, Marruecos, Zimbabue, Ivonne Vera, Fátima Memisi, Asia Deshpar. Ellas son feministas que han trabajado desde sus países que no son occidentales y que no tienen los marcos que nosotros presumimos que tenemos. Y eso nos rompe un poquito como la idea de, no, es que la genealogía feminista es esta. Pues no, es mucho más. Las compañeras sudamericanas que también vale la pena nombrar, Ochi Curiel de la República Dominicana, Catherine Walsh de Ecuador, Karina Ochoa de México y Yudelkis Espinosa de la República Dominicana. Y dicen, la base del feminismo decolonial va a cuestionar el feminismo hegemónico blanco por la homogenización del hecho de ser mujer, que debe de sustentarse en las cuestiones de género, dejando de lado la raza, la clase y la sexualidad. Por lo tanto, el feminismo llama a que seamos interseccionales. Y yo les paso la presentación, lo prometo. La interseccionalidad es un término de Crenshaw, ella está aquí, y ella dice, Kimberly Crenshaw, que facilita la herramienta analítica para estudiar esas intersecciones, y les voy a presentar las intersecciones. Es un ejemplo que a mí me gusta mucho, porque es real, ¿no? La primera barra en su encarcelamiento es el hecho de ser mujer. La segunda es que es migrante. La tercera es que es lesbiana, sordomuda, pobre. Todas estas son las cosas que interseccionan y que nos hacen vivir en un mundo que sí, por supuesto, tiene dinámicas de poder opresivas, pero donde hay gente que las tiene mucho peor. Y si nosotros no volteamos a ver esto, entonces estamos haciendo algo mal. Yo con esto voy a terminar, nada más permítanme hablar de los antifeminismos otra vez. Como les digo, esta cuestión así como del péndulo, es impresionante lo que se ve ahora en redes, lo que el algoritmo está propiciando para las chicas jóvenes, el movimiento de las Stradwives, en donde una de las cuestiones feministas también es decir, bueno, cada mujer puede hacer lo que quiere, pero ¿quién controla el algoritmo para que tú veas que la vida de la esposa tradicional es la vida ideal? ¿Quién está detrás de ese algoritmo? Ahorita ya sabemos, tenemos clarísimo quiénes compraron todas las redes sociales que usamos. Entonces, ¿por qué hay una tendencia a favorecer ese tipo de movimientos de la esposa tradicional? Yo nada más les digo a mis alumnas,
no tienen que criticar a la chica que está haciéndolo. Lo que tienen que criticar es el sistema que te lo está poniendo antes que una mujer que está luchando por los derechos de las personas de familias desaparecidas. ¿Por qué? ¿Para qué quieren? Para la conservación de los roles, porque es importante en nuestra economía. Yo quisiera nada más también dejar 2 preguntas para reflexionar. Bueno, y antes de eso, decir que las universidades no son feministas, compañeros y compañeras. Las feministas somos las mujeres, no las instituciones, porque cuando institucionalizamos eso, pues se pierde. Yo voy a dejarles 2 preguntas. ¿Cómo nos puede hacer el contexto en el que vivimos permitirnos construir pactos políticos entre feministas de varios contextos, sin que esto se convierta en desigualdades así como perdidas? Esa es pregunta para las que somos feministas. ¿Y cómo actuar como feministas en América Latina, donde estamos rodeados de violencia, desigualdades distintas, raza, género, etcétera? ¿Cómo nos hace diferentes a las feministas hegemónicas europeas? ¿Y cuáles son nuestros retos? Pues bueno, los retos es precisamente que reconocer las experiencias de las otras, no nada más las nuestras, porque son válidas y dignas. Las experiencias como feministas que tenemos, yo tengo que admitir que soy una mujer privilegiada y lo fui, y un día un jefe me dijo, ¿pero para qué quieres un aumento si tú te vas a casar? Y yo, bueno, y me fui 3 pasos después, me empezó a subir el calor a la cabeza y dije yo, no es posible. Y en mi vida, sí, el feminismo, qué padre, vive el feminismo, pero jamás lo había experimentado porque tuve el privilegio de tener un papá igualitario, profesores igualitarios y de ser tratada bien en el salón de clases hasta en la carrera. Y de repente un jefe me dijo eso y yo me salí contenta. Y de repente empecé, mi cuerpo lo sintió y dije yo, a la fregada. Pero es una cuestión de feminista muy privilegiada porque estoy hablando de un trabajo, etcétera. ¿Qué pasa con la chica que por haber nacido mujer la venden en un pueblo indígena de México? O sea, eso es lo que creo que tenemos que voltear a ver. Y voy a concluir, bueno, nada más como para recordar que los feminismos se enmarcan dentro de los derechos universales, que son occidentales, por supuesto, y que es desde donde reclamamos nosotros. Es adecuado hablar de feminismo y no de un solo feminismo, sin duda. Parte el feminismo de un reconocimiento que existe un patriarcado y también un machismo, porque dice Ochi Curiel, el hombre que yo tengo a un lado de mí no es patriarca, está igual de fregado que yo, pero es macho. Entonces, también saber, ¿no? Nosotros tenemos una tradición patriarcal, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas racializadas en lugares extremos? No son patriarcas de nada, pero son machos. Entonces, ese patriarcado con el capital y con el colonialismo. Y bueno, también la cuestión está de romper entre lo público y lo privado. O sea, ¿cómo es posible que esta muestra del doctorado de la compañera diga que los matrimonios siguen viviendo en el siglo XIX, cuando estamos en el siglo XXI? Hablar lo típico feminista, lo personal es político. Y bueno, yo creo que aquí lo importante va a ser construir compañeras feministas, se asuman o no se asuman, este diálogo intergeneracional, porque yo sí veo una diferencia impresionante entre, por ejemplo, mis alumnas feministas y luego las alumnas de otra generación feminista y nosotros. Nosotros como con una tradición mucho más hegemónica, tratando de aproximarnos a este feminismo, pero ¿cómo hacerle? Creo que necesitamos un diálogo. Y es todo yo lo que quiero decir. Y les agradezco muchísimo que me hayan prestado sus oídos y sus ojos para la presentación. Y pues bueno, muchísimas gracias. Gracias, doctora. Gracias. Tenemos unas preguntas si gusta alguien participar. Yo tengo una inquietud. Adelante. Durante toda la plática se refirió a las feministas. Las feministas. Me surge una duda. ¿Solo las mujeres podemos ser feministas o también los hombres? Y más allá de su discurso que pudiera decir algún hombre, yo soy feminista, o sea, mi comportamiento es feminista o solo es exclusivo a las mujeres. Un término. Este es un debate que todavía existe
la mayoría de las feministas admiten que los hombres no pueden ser feministas porque no tienen la experiencia de ser mujer. Entonces, si no existe la experiencia de ser mujer, es como yo decir, yo soy negra, porque quiero defenderlas, a las mujeres negras. Yo no tengo esa experiencia. Puedo ser bastante empática, incluso luchar al lado de ellas, pero yo no tengo la experiencia afro. Entonces, como los hombres no tienen la experiencia femenina, no tienen la experiencia de ser mujeres, es por eso que muchas feministas dicen no pueden ser feministas. Pero, por ejemplo, yo le digo a Pulán de la Barra, bien feminista, claro que era. Entonces, es una cuestión que se sigue discutiendo, pero entiendo esta parte, ¿no? Que es como yo querer decir, yo soy afro, porque yo estoy con el power to the people. Pues es un poquito como de apropiación. Entonces, por eso, pero tampoco yo creo que los hombres no puedan reconocerse como grandes aliados de la causa, porque pues el patriarcado nos afecta a todos. De hecho, es un problema de trabajo de cuidados, o sea, los hombres cuidadores. ¿Qué pasa? Hay grupos en los cuales han sacado a los hombres, o sea, han llegado ellos a las juntas, pues a hablar de este cuidado y que ellos también necesitan, y las mujeres los han sacado, los han apedreado horrible, porque dices que tú no eres mujer y tú no puedes sentir lo que yo siento. Pero dice, pero yo también cuido, o sea, el lado de cuidador. Claro. O sea, de este cuidado. Entonces ha sido un grave problema en lo que ellos han inventado. Y yo oí a una persona, a un señor que se llama Alberto, él cuidaba a su mamá de violencia civil. Él se quedó cuidando a su mamá. Entonces dice, yo quería que alguien me ayudara y que me apoyara y escuchar a otras personas que cuidan, porque yo no tengo, o sea, obviamente hombres cuidadores son muy pocos, entonces yo no tengo con quién compartir todas estas experiencias. Y llego a la causa, y pues como no eres feminista, pues te saco y me apedreaban. Pues es que fue el lugar equivocado, sin duda. Sí, yo creo. Sí, yo creo. como les decía, esta cuestión pendular, Ajá. a mí me parece que es muy importante también hablarla. O sea, yo pongo el ejemplo simple de la Revolución China. En China hubo una revolución muy radical, pero ¿se acuerdan cómo era el imperio? ¿Se recuerdan cómo tenían que las mujeres besar el piso cada vez que veían a su suegra? O sea, la jerarquía era tan impresionante que la revolución fue igualmente radical. No estoy justificando nada, simplemente estoy hablando de un fenómeno que así ocurre. Entonces, creo que estamos en ese momento, ¿no? La reacción de las mujeres es a ese grado, pero no necesariamente está teorizado, ¿no? O sea, muchas podemos admitir que hay lugares que son solo para mujeres y hay lugares que son para cuidadores y cuidadoras. Entonces, ahí creo que a lo mejor también se trataba de un grupo feminista exclusivo de mujeres cuidadoras, no de personas cuidadoras. Entonces, entiendo que la experiencia, por eso también a veces hablamos de género, porque género implica también abrirnos a otras experiencias que están identificadas con género y no necesariamente femeninas. Aunque también a veces se habla de género para esconder al agresor, porque feminista es algo ofensivo. Entonces, solo lo ponemos sobre la mesa y a mí me gusta que lo podamos discutir. Yo con los alumnos siempre les digo, no tengan como que ese sentimiento de si digo esto me van a cancelar o me van a funar. Por eso estamos, porque es cierto y en la violencia, yo por lo menos desde mi privilegio nunca he sentido la necesidad de actuar con violencia, pero también es un privilegio, ¿eh? O sea, no tener que llegar a ese grado. Ay, doctor, sí, En el mismo sentido de la pregunta de Seina, pero para el caso de las mujeres, o sea, no todas las mujeres son feministas tampoco, y son con ideas machistas, pero tampoco entonces se les puede llamar machistas. Pero yo creo que son términos, ¿no? Porque un hombre, pues, si no lo quieren etiquetar como feminista, puede ser pro feminista, o sea, en favor a esa ideología, si se le puede, causa o esa causa, ¿no? Entonces, no sé si eso también genere también, pues algo, un sentimiento de exclusión también, hacia las mujeres no no, feministas. hacia los hombres que quisieran estar a Claro. favor de... Claro, por supuesto. Yo tengo un compañero también del doctorado que él se asume feminista y ya lo superó. Dijo, pues no se trata de los hombres, se trata de las mujeres. Entonces ya, yo soy lo de menos. Dice, yo mejor me pongo a leerlas, a escucharlas, porque pues el protagonismo de los hombres ha sido como lo que ha reinado durante casi siempre. Pues
pensemos en nuestra universidad, compañeros y compañeras. O sea, hasta hace poquito la universidad era un club de Toby. ¿Saben quién es Toby, verdad? Todos sabemos quién es Toby. Sí. No se pierdan La Pequeña Lulú. Métanse a YouTube y vean La Pequeña Lulú. Está buenísimo. Bueno, Toby era un niño muy lindo, que quiere mucho Lulú y lo que tú quieras, pero tiene un club donde solo pueden entrar niños, no niñas. Entonces, la universidad, las instituciones eran puros clubs de Toby. En ese sentido, que solo había puro señor. Eso es algo que justo el feminismo pues va rompiendo para abrir nuevos espacios con acciones afirmativas. Y pues ahí sí, los hombres que se sientan como que están siendo excluidos de una causa, pues no sé si ese sentimiento sea así como tan importante con relación a lo que están logrando las feministas o lo que quisieran lograr. No, yo pienso que para sumar a los hombres, pues también tienen que, porque ahí es una relación de poder claramente, Claro, y quien va a ceder, en este caso va a ser el hombre. sí. Entonces tiene que tenerlo como aliado. Claro, pues sí. Y Sí. también pues la desigualdad, en ese sentido no, se da en varios ámbitos, se da dentro del hogar, en la familia y en la sociedad. Claro. Y dentro del hogar, ¿ante quién se va a disminuir esa desigualdad? En la relación que hay dentro del hogar, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí pues alguien tiene que equilibrar las cosas. Y Y ahí regularmente tiene serán que los estar, hombres. las dos partes tienen que estar ahí. Claro, sin duda. Compañero. Sí, yo quería comentar, al mencionar ustedes como los conceptos y todo eso, y al diferenciar el tipo de feminismo, yo sin el afán de meterme a querer generalizar un feminismo, y sí distingo la diferencia que ahorita nos platican, no sería tampoco un poco incongruente que el feminismo englobe a nada más a los hombres en machismo y patriarcado. No habrá diferentes tipos de patriarcado, diferentes tipos de machismos. Y a lo que voy a hacer lo siguiente, si la imposición venía del patriarcado y del machismo, en qué punto, si tenía el control y el poder, pudo el feminismo romper ese ciclo, ¿verdad? Porque si hablamos de violencia y que se fue algo violento, pues eso se le atribuye al machismo, ¿verdad? No al feminismo, entonces eso ya me está confundiendo más que... Sí hay, por supuesto que hay grados de aplicación, si quieres, del sentido o el sistema patriarcal. O sea, hay veces en donde es muy jerárquico y otras veces en donde no. Y el machismo, pues, es una cuestión que obedece precisamente esta idea de superioridad masculina, que es histórico y es en prácticamente casi todas las sociedades, pero particularmente en Occidente porque es una cuestión colonial que viene incluso de la religión, cuando San Agustín decide dejar como herencia, y que ahí se lo traen todas las personas que les interesaba mantener las cosas así, en la idea del padre. O sea, el papa es padre, acuérdense que son 1000 años de edad media, ¿no? O sea, y esos 1000 años siguen teniendo una herencia en Occidente. Esos 1000 años que favorecieron, por ejemplo, la virginidad, porque pecar iba a dar un hijo que iba a tener el pecado original. Entonces, favorecer la virginidad. ¿De quién? De las mujeres. Nociones paulinas, me refiero a San Pablo. San Agustín también, por ejemplo, favoreciendo la idea de que la sociedad debe de empezar en la familia y esa familia está construida así, así y así. El padre, el sacerdote se llama padre. El papa es padre. También es piedra, pero es padre. O sea, toda esta cuestión se hereda en Occidente, en todo Occidente, nosotros incluidos, y obviamente pues depende de cómo vaya evolucionando cada sociedad, es que es o un patriarcado mucho más intenso, por así decirlo, o mucho más difuminado. Y la cuestión de la violencia, pues todo depende, ¿no? O sea, acuérdense que los feminismos están formados por mujeres y no tienen que ser homogéneas. O sea, mujeres que creen que la solución es la violencia y mujeres pacifistas. Entonces, yo ahí adjudicaría a que somos mujeres y que la experiencia de ser mujer es muy particular. No hay como que esto es una mujer, se viste de rosa, hace esto, la. No. Y justo el feminismo es lo que ha hecho, ¿no? El como decir, a ver, no, las mujeres no tenemos que cumplir con un rol de ser la rosa y el ángel que cuida a mis hijos, ¿no? O sea, dejar de romantizar la idea de las mujeres y admitirnos como muy diferentes entre nosotros también. Al inicio
habló del Chicharito. Es un idiota y un ridículo. Yo no creo que tenga absolutamente ningún impacto de nada. Entonces, cuando se habla de reacción, hay más que eso, porque si es eso, no hay nada de qué preocuparse. Yo creo que sí. ¿Sí? O sea, No, porque, no, mira, es que no es en serio, eso del Chicharito. Pues sí, es Pero idiota, eso pero hay representa muchos también. falta tremenda, o sea, Bueno. por ejemplo, el fútbol, nada más, o sea, la gente que lo sigue, o sea, está enajenada. Ok, Si yo te no, dice algo así, pero mira, no se va a dar marcha atrás a derechos constitucionales o legales y todo eso no se va a dar. Yo No, quisiera no pensar vamos eso. no vamos a ir para atrás. Yo creo que es muy posible ir para ¿En atrás. serio? Sí, por supuesto. Roe versus Wade, ya, no Ok, existe. sí, es cierto, sí. O sea, estamos aquí, Ah, somos muy parecidos. Ok, pues entonces el Chicharito sería un pequeño síntoma de algo más Sí, grande. sin duda, es un Oye, síntoma, pero lleva a apoyar eso, y a silenciar y demás. Sí, apoya contra la revolución, ¿no? O sea, en las redes sociales crea un impacto es impresionante ahorita que se está sacando el 8M. Abres el Facebook, abres el Twitter y todo el mundo está ahorita peleándose, ya mejor ya ni lo abres. Entonces esto ayuda a esta contrarrevolución, o sea, a esta le da, todavía la magnifica cuando tenemos que un poco de... Y yo creo que también tiene que ver con lo que la sociedad va permitiendo, ¿no? Y que se va normalizando. Y en el caso de ese ejemplo que es muy tonto, sin duda, pero normaliza el regreso a los roles No, es tradicionales buen femeninos. ejemplo. El individuo es Es tonto, tontísimo. pero es buen ejemplo. Pero sin duda, claro, nos hace incluso sentirnos mal por expresar diferentes opiniones, o sea, está ridiculizando y está queriendo como volver a un rol que implica el mantenimiento del capitalismo como lo conocemos. Ese es mi punto de vista. muy bien. Bueno, yo nada más me gustaría platicar, bueno, que comentar un asunto, porque siempre que hablamos de feminismo siempre sale, bueno, pero los hombres también, bueno, pero los hombres también hacen feminismo. Bueno, pero no hay todos los hombres son machistas. Existe una metodología de investigación ya con un enfoque feminista. O sea, sí pareciera que decir feminismo se está excluyendo a los hombres. A mí me lo han dicho varios. Mi compañero de vida siempre dice, hombre, no digas tú mismo, porque ya excluyes a la mitad, ya no te ponen atención y pone otra cosa, pone género o algo. Y le digo, no, es más, no voy a poner feminismo con mayúsculas. Pero él dice, es que yo desde mi punto de vista se excluye, ¿verdad? Pero le digo, es que creo que necesitamos una metodología para poder analizar esto sin tener que entrar en el debate de que, bueno, pero hay hombres que cuidan, hay hombres oprimidos Por el mujeres. patriarcado, claro. Dice, hay hombres que son maltratados por mujeres, hay violencia de mujeres hacia hombres físicos, así de golpes. Pero desde las ciencias sociales creo que necesitamos herramientas para poder analizar eso, o sea, porque sí, esta tradición de la ilustración, y cuando hablamos de ciencia queremos hacer como causalidad, ¿listo? Sí, Que es muy objetivo. y tiene que ser así, y si hay un contraejemplo, ya. Entonces, creo que necesitamos empezar no a construir, ya hay muchas herramientas de metodología para análisis feminista, pero tal vez empezarlos a... Yo estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, yo me considero metodóloga porque es mi pasión. Y la metodología feminista es mi área donde trabajo. Y justo, por ejemplo, ahora estoy haciendo estudios que están relacionados con la comunidad LGBTQ. Estoy hablando de la diócesis de Raúl Vera tenía una pastoral LGBT. Entonces voy a estudiar esa parte, ¿no? Lo voy a hacer con metodología feminista, porque sin las metodologías feministas es el antecedente de la teoría queer. Entonces, yo le doy crédito a lo que me permite explorar las dinámicas de poder opresivas, que es el punto de vista feminista. Pero no nada más voy a estudiar a las mujeres, para nada. Estoy estudiando a la sociedad con un ojo violeta, pero a la sociedad en general. Entonces, creo que también
Eso es algo que como feminista de mi generación, siempre, yo creo que las dos lo compartimos, siempre hemos querido que el feminismo sea una cuestión de paz y de amor. Y que a veces por las circunstancias que queramos, a lo mejor por el privilegio que vivimos, decimos, es que yo soy pacifista. Pues sí, porque nunca me ha tocado estar en un extremo y no tengo nada más que perder. Entonces, desde mi privilegio, yo creo que eso es parte de lo que el feminismo hace, incluir y poder ver más allá de solamente un par de cosas como en la ciencia tradicional. Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo y sí, creo que las metodologías feministas nos permiten ver a la sociedad en general con un punto de vista, pero que también es parte de lo que nosotros debemos de como hablar más, ¿no? Y discutir más, o sea, cómo se benefician los hombres del feminismo, ¿no? Por ejemplo. Sí. Me causa ruido el término metodología feminista, porque para mí metodología es metodología y el enfoque que yo aplico. Es que la estás confundiendo con eso. La metodología es el raciocinio detrás del método. Sí, Ujú. pero entonces, ¿en qué se diferencia una metodología feminista de una metodología tradicional? La metodología feminista, por ejemplo, va a tomar decisiones con respecto a las fuentes. Y esas decisiones van a ser decisiones feministas. O sea, por ejemplo, si yo voy a estudiar un fenómeno, ¿quiénes van a ser mis fuentes y por qué esas fuentes? Ese cuestionamiento va a obedecer una intención feminista que es sacar a la luz una dinámica de poder opresiva en relación a los cuerpos sexuales. Pero la fuente, ¿a qué se refiere? Ok, ¿Fuentes no, de porque información? De información. lo que está diciendo usted es que no va a encuestar ¿Cómo? al azar. Sí, No, es voy a eso. encontrar al azar. Ok, entonces. A lo mejor sí, dejando pero dentro del la, grupo. la idea de. Es que me causa ruido eso de la fuente. Ajá. O sea, ¿la fuente van a ser mujeres nada más? No. No, para nada. Entonces, para nada. ¿cómo es entonces que sean fuentes feministas? No, las fuentes no son feministas, la feminista soy yo. Ujú. Entonces, yo voy a buscar cómo puedo rescatar de mi investigación ciertas cosas. Tengo un objetivo ético político clarísimo, eso sin duda. Eso es precisamente la metodología y la teoría es lo que me dan. Entonces, yo voy a buscar cómo está afectado el mundo, si quieres hablar como que de este concepto de análisis, cómo está afectado el mundo por las dinámicas de poder opresivas relativas al género. Y ese va a ser mi foco. Entonces, así voy a escoger mis fuentes. No es que yo voy a escoger fuentes feministas, pero probablemente vaya yo a pensar en incluir un grupo mucho más homogéneo para saber cuando yo obtenga la información, la voy a pasar por un lente. Todos lo hacemos, todos lo hacemos. De hecho, en la ciencia, si uno no toma una postura, nos la van a tomar. Entonces, paso yo por el lente violeta esta información y lo que destaco, pues, es precisamente las dinámicas de poder relacionadas al género. Es todo existe, o sea, esto no creas que yo lo inventé. Si quieren, a mí me encanta hablar de la metodología. O sea, sería dinámicas de poder, donde hay claramente la parte favorecida de la mujer. No, o venida, O al contrario. Les pongo un ejemplo. Maribel Ríos Everardo, una de las grandes metodólogas feministas, primero habla sobre la cuestión ilustrada y demás, y luego dice, el feminismo en la investigación sí tiene un propósito que es modificar paulatinamente la sociedad en la que vive. Dice, yo no me daba cuenta de esto, pero resulta que un día hace una investigación con enfermeras y les pregunta ciertas cosas relacionadas a género, pero ella nada más iba a hacer un conteo. Y entonces le pregunta a la enfermera cómo dividen el gasto en su casa y la enfermera dice, no, pues todos lo ponemos en una cuenta y luego yo hago todos los gastos para la casa, gasolina, no sé qué, no sé cuánto, y pues mi esposo pues saca lo que se le ofrece. Regresa un mes a la retribución de la investigación que hizo, porque lo hizo con personas y se las regresa, y la señora le dice, ¿sabes qué? La enfermera le dice, ¿sabes qué? Pues me di cuenta que nosotros metíamos los dos el mismo dinero, yo lo sacaba para la casa, pero el día que yo quería salir a tomar un café con mis amigas, sacar dinero de ahí, me pasaba mucha culpa. Y él solo lo usa para pagar su gimnasio, para pagar la salida con los amigos, para pagar esto, para pagar lo otro. Dice, hay una diferencia muy grande entre cómo nos aproximamos al gasto de los dos. Dice, entonces hablé con él y dijo, pues sí, cierto, no es justo. Entonces dice, eso a mí es el indicador que yo busco para saber que de alguna manera incluso el detonar en la conciencia por la pregunta no es inocente. Y uno tiene que saber que cuando interviene es violento. Y esa violencia, me refiero a eso, o sea, ¿qué vas a causar?
Y todo eso, la metodología feminista te pide que lo tengas reflexionado todo el tiempo. La reflexividad de Piovani Vera, que dice, todo el tiempo te estás cuestionando si tus ideas están siendo reflejadas en tus fuentes o si realmente tus fuentes están hablando o estás hablando tú. Entonces también es una cuestión como de honestidad y de no modificar hacia donde tú quieres que estén y de tener resultados, pero siempre con un lente, que es el lente que te va a dar, oigan, ustedes lo conocen, es como si estudiaran, por ejemplo, economía marxista, pues ¿en qué te vas a fijar? En una lucha cíclica de clases. Esa es una perspectiva también de investigación. Hay una metodología materialista, científica, marxista. Bueno, también hay una metodología científica feminista y esa implica que el lente sea ese. Pero oigan, es lo que más me gusta hacer. Soy fan de la metodología en cualquiera de los sentidos. Me considero de verdad metodóloga. Cuando quieran, podemos hacer una discusión bien padre sobre metodología que implica, y eso sí, yo tengo mis diferencias. El método es una cosa y la metodología es ese raciocinio detrás del método, que implica cuestiones empíricas. ¿Quién conoce? ¿Por qué voy a valorar lo que esta persona conoce? Y siempre hay una respuesta. Lo que pasa es que a veces queremos ser muy objetivos y no, yo ciegamente. ¿Por qué esa fuente sí es digna y esta no? Eso creo que es lo que el feminismo luego nos hace cuestionarnos mucho. Muy bien. Muy interesante. Bueno, pues te agradecemos mucho tu Muchas participación. gracias a ustedes. Claro que te lo dijimos otra vez que nos aquí, ¿verdad? Yo feliz. Y bueno, a todos los demás, muchas gracias por venir. Sí, muchas gracias por acompañarnos.